Tito capítulo 2, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pero voy a seguir leyendo hasta el versículo 10. Vamos a ver solamente 1 y 2, pero voy a seguir leyendo hasta el versículo 10. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nos han hecho creer en el mundo cristiano, en las iglesias, en el cristianismo, nos han hecho creer que no podemos ser teológicamente profundos y a su vez ser piadosos. O sea, nos han hecho creer en el mundo cristiano que para que nosotros podamos ser piadosos, personas piadosas, creyentes piadosos, necesitamos abandonar la doctrina, necesitamos abandonar la teología. Porque si nosotros estudiamos mucha teología, la teología nos vuelve fríos. Bueno, eso lo vemos. Por ejemplo, si ustedes van a la mayoría de las iglesias, no suelen tener declaraciones de fe. Cuando vas a una iglesia, ¿qué creen en esta iglesia? Bueno, hay algo, digamos, que se dice, pero ¿qué creen en los papeles, digamos? ¿Qué creen en cuanto a la deidad de Cristo? ¿Qué creen en cuanto a la deidad del Espíritu Santo? ¿Qué creen de los eventos futuros? ¿Qué creen de la salvación? No se sabe, no tienen ni idea. Porque se nos ha hecho creer que la piedad y la doctrina o la teología están peleados entre sí. Que cuanto más profundo somos en nuestra teología, más insensibles nos volvemos. Bueno, el versículo que usan, ¿no? Generalmente, que la doctrina divide, ¿no? Eso es lo que suelen decir. Pero eso es mentira, completamente falso. La realidad es que si nosotros no tenemos una doctrina sólida, nuestras vidas no van a ser sólidas. Cuanto nosotros más superficiales seamos en nuestra teología, más superficiales vamos a ser en nuestra vida. Incluso piensen en los libros devocionales. ¿Cómo suelen ser? Bueno, no suelen tener mucha teología los libros devocionales, ¿no? Los que te vienen ahí con la fecha del día y lo que tenés que leer. ¿Cuánta teología hay ahí? ¿Cuánta doctrina? Casi nada. Y cuando te compras un devocional, lo que se llama devocional, generalmente no hay teología. Incluso es raro que alguien que le preguntes, no sé, ¿qué estás estudiando en tus tiempos devocionales? Estoy estudiando sobre la deidad de Cristo. Casi que no existe alguien que te diga así. Porque pensamos que la doctrina y la piedad están peleados. Incluso lo que se suele decir muchas veces es en las iglesias, bueno, dejemos la teología de lado y seamos más prácticos. Ya no hablemos tanto de doctrina, hablemos de cómo amar a mi esposa, cómo vencer el pecado, cómo vencer la ansiedad, pero ya no hablemos tanto de teología. Bueno, pero la pregunta es, si vos no entendés la doctrina de la santificación, ¿cómo vas a vencer el pecado? Si no entendés la doctrina de la salvación, ¿cómo vas a poder amar a tu esposa? Si no entendés la soberanía de Dios, si no entendés el carácter de Dios, ¿cómo vas a vencer la ansiedad? O sea, no podemos, y ese es el punto, no podemos ser piadosos sin teología. No podemos ser una iglesia piadosa, pero teológicamente superficial.
No podemos. Sí podemos ser una iglesia teológicamente profunda y fría, sí, claro que sí. Eso sí podemos. Porque podemos saber mucho de teología y no aplicarla a nuestra vida. Eso sí es verdad. Pero lo que no puede pasar es que nosotros seamos, de alguna manera, superficiales, teológicamente hablando, pero súper piadosos. No va a pasar. Porque la profundidad que nosotros tengamos en nuestra vida va a caracterizarse, se va a ver reflejada por la teología que conozcamos. Así que vamos a ver esta mañana, y de todo esto se trata esta porción, y la carta de Tito, hasta podríamos decir, que el propósito de la sana doctrina, o aún podríamos decir el propósito de la teología, es producir vidas piadosas. El propósito de la sana doctrina o el propósito de la teología es producir vidas piadosas. Por lo tanto, es un desafío para nosotros como iglesia y en lo personal, que seamos teológicamente profundos. Ahora vamos a hablar, por supuesto, de la iglesia en general, pero quiero también que pensemos en nuestra vida. Si vos no sos teológicamente profundo, vas a ser superficial en tu piedad. Así que, repito, el propósito de este texto, o el Señor nos dice en este texto, que el propósito de la sana doctrina es producir vidas piadosas. Ahora, la primera manera que vamos a ver en la cual la sana doctrina produce vidas piadosas es cuando es enseñada por los pastores. La sana doctrina o la teología produce vidas piadosas cuando es enseñada por los pastores. Noten conmigo ahí en el versículo 1. Le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El pero ahí nos ayuda a entender que Pablo sigue desarrollando lo que comenzó en capítulo 1, no cambió de tema, sino que Pablo lo sigue desarrollando. Pablo había dicho en capítulo 1, versículo 5, el propósito por el cual había dejado a Tito en Creta, que tiene que ver con establecer ancianos. Si ven ahí en versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego Pablo, en el versículo 10, explica por qué nosotros necesitamos tener pastores calificados y teológicamente preparados. Versículo 10 dice, porque, y explica después de hablar de los requisitos, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pablo está diciendo que el propósito por el cual necesitamos tener pastores preparados es debido a la falsa doctrina. Y Pablo entonces empieza a mostrar cómo es esta falsa doctrina. Si ustedes miran ahí en el versículo 14, dice que los falsos maestros se apartan de la verdad. Noten ahí, versículo 14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pablo dice que los falsos maestros viven de espalda a Dios. Noten ahí en el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Versículo 16, noten lo que dice los falsos maestros. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, repróbados en cuanto a toda buena obra. Entonces Pablo dice que tenemos que tener pastores calificados debido a la realidad de los falsos maestros. Y ahora dice en capítulo 2, versículo 1, pero tú, o sea, contrasta la realidad de Tito con la de los falsos maestros. Ahí el tú es enfático. Si nos ponemos a pensar, no haría falta que diga tú. Podría decir, pero habla, y se entiende que le está diciendo a Tito. Pero habla lo que está haciendo de acuerdo a la falsa doctrina. Pero el tú ahí es enfático. Es como cuando le estás diciendo algo a tu hijo y te dice, pero papá, todos lo hacen, pero vos tenés que hacer lo que agrada a Dios. Ese vos ahí estás enfatizando algo. Bueno, acá lo mismo está haciendo Pablo. Está enfatizando lo que Tito debe hacer en contraste con los falsos maestros. ¿Cómo iba Tito a contrarrestar a estos falsos maestros? Enseñando la verdad. O sea, en un sentido, Tito debía
reprender a los que estaban enseñando falsa doctrina. Si miran conmigo ahí en el versículo 13, le dice Pablo a Tito, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, una manera en la cual Tito iba a contrarrestar la falsa doctrina, una de las maneras era confrontando a los falsos maestros. Pero la otra manera en la cual Tito iba a refutar la falsa doctrina era enseñando sana doctrina, enseñando teología. Era enseñando la palabra de Dios. O sea, nosotros a veces necesitamos a alguien que viene o a alguien que quiere introducir falsa doctrina a la iglesia, necesitamos confrontarlo a veces. Pero esa es una manera de guardar la iglesia de la falsa doctrina. Pero la otra manera es enseñando la verdad todo el tiempo. Constantemente enseñando la verdad. Y eso es lo que Tito debía hacer acá. O sea, ya no se trata solamente, Tito, de que vos estés confrontando a los falsos maestros, sino de que ahora empieces o sigas enseñando la verdad, sigas enseñando teología. Por supuesto, lo que Tito debía hacer acá, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no es solo lo que Tito debía hacer, es lo que todos los pastores deben hacer. ¿Por qué digo esto? Bueno, si ustedes, acá lo que hace Pablo en las órdenes que Pablo le da a Tito, se superpone lo que Tito debe hacer y lo que todo pastor debe hacer. O sea, Tito debe hablar la verdad en este caso, Tito debe enseñar teología, debe enseñar la sana doctrina, pero es lo que todo pastor debe hacer. ¿Por qué digo esto? Bueno, si ustedes miran, por ejemplo, en el versículo 13, Pablo dice que Tito debe reprender duramente a los falsos maestros. Pero en capítulo 1, versículo 9, son los pastores los que deben reprender a los falsos maestros. ¿No? La palabra ahí convencer, en capítulo 1, versículo 9, es la misma que reprender. Acá vemos, por ejemplo, que es Tito el que debe hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero en capítulo 1, versículo 9, son los pastores los que deben exhortar con sana doctrina. Entonces, lo que Tito debe hacer acá, enseñar teología, enseñar sana doctrina, no es único. No es solo de Tito. No es que solo Tito, Pablo, Timoteo y algún otro enseñaba teología. No, todo pastor debe enseñar teología, debe enseñar sana doctrina. Y acá dice Pablo, pero tú habla, eso es un imperativo, es un mandamiento. La palabra ahí habla es lo mismo que enseña o que exhorta. Si ustedes miran conmigo ahí al final, en el versículo 15, se usan las tres palabras que usan toda esta porción. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, hablar acá es lo mismo que predicar. No está hablando acá de una consejería uno a uno, está hablando de la predicación. Hablar, exhortar, enseñar, o reprender, como dice acá, son paralelos. Y lo que Tito debía hablar o debía enseñar, dice Pablo acá, es lo que está de acuerdo, lo que se conforma con la sana doctrina. Ahora, cuando nosotros hablamos de sana doctrina, a veces se malinterpreta. Pensamos que la sana doctrina es como una especie de conocimiento esotérico que tienen algunas iglesias. Nosotros tratamos de predicar la sana doctrina, pero que prediquemos la sana doctrina no es que estamos predicando algo que nadie más sabe. Cuando Pablo está diciendo acá a Tito que él debe enseñar la sana doctrina, lo que está diciendo es que debe enseñar las verdades profundas del Evangelio. Luego va a hablar de estas verdades en capítulo 2, versículo 11 en adelante. Pero Pablo podría decir, pero tú hablas de una manera teológicamente correcta. ¿Pero por qué usa la expresión de las palabras sana doctrina? Bueno, es a propósito. Pablo habla de sana doctrina porque la sana doctrina produce vidas sanas. La sana doctrina produce vidas piadosas. En contraste con la falsa doctrina que produce vidas impías, vidas corrompidas. El punto de Pablo acá es que si nosotros enseñamos doctrina profunda, si nosotros hablamos lo que está de acuerdo con la sana doctrina es la palabra de Dios. Si nosotros enseñamos lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la verdad, el resultado van a ser vidas piadosas. Y ese es el punto de Tito en toda la carta. El punto de Tito en toda la carta es que la verdad del Evangelio trae como consecuencias buenas obras. En contraste con el falso Evangelio que trae como resultado malas obras. Miren conmigo, por favor.
ahí en el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Y qué hace esta salvación? Produce buenas obras, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Noten en el versículo 1, Tito 1:1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. El conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Donde más se suele ver que una teología liviana produce vidas impías, en donde más se suele ver esto, y es lo que Tito está atacando acá, es en el Evangelio. Nosotros vemos la superficialidad de la teología en cómo escuchamos que se predica hoy el Evangelio en muchas iglesias. Un Evangelio superficial. Un Evangelio, como ya hemos dicho, un Evangelio que no habla del arrepentimiento. Un Evangelio que le dice a las personas que repitiendo una oración son salvos. Y no solamente le dice eso. Le dicen que ahora que vos repetiste esta oración, ya sos salvo, la salvación no la podés perder, así que viví como quieras. Bueno, eso es falso. Eso es completamente falso. Si vos vivís como querés, es que no sos salvo. Si vos repetís una oración y tu vida no es transformada, tu fe es la de los demonios. Y eso dice Santiago capítulo 2. Vos tenés fe, mirá qué bien. Los demonios también tienen fe. Pero su fe no lo salva, por supuesto. Ese es el problema de no estudiar teología. Que resumimos el Evangelio a 4 frasecitas. Soy un pecador, Dios es un salvador y tengo que recibir a Jesús en mi corazón. Pero eso es un Evangelio diluido. Y esto parece que es lo que está pasando acá en Tito. Porque noten cómo todo el tiempo en Tito Pablo está haciendo, en Creta, ¿no? Pablo está haciendo referencia a cómo los falsos maestros viven vidas impías. Y cómo en realidad el Evangelio, así arranca su carta, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad es el Evangelio. El punto de Pablo, así comienza su carta, es que el Evangelio produce vidas piadosas. Y si vos no sos piadoso, es que no sos creyente. La gracia que salva es la gracia que transforma. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy clarito. La salvación no es por obras. Pero ¿qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Y nosotros entendemos para buenas obras ahí como, bueno, ahora le ayuda a una viejita a cruzar la calle, ahora... No está hablando de eso. Las buenas obras de la que habla ahí es una vida transformada. Es una vida que produce buenas obras. No está hablando de una buena obra específica como, bueno, ayudás a tu vecino a, no sé, a cortar el pasto. No está hablando de eso. Está hablando de una vida que produce buenas obras constantemente. Pero el problema es que hemos abandonado la teología. Hemos resumido el Evangelio a 4 frasecitas. No podemos comprender que el Evangelio no es por obras, la salvación no es por obras, es solo por gracia mediante la fe, pero produce buenas obras. O sea, el problema es cuando nosotros quitamos completamente las obras. No las quitamos completamente, la ponemos en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? El resultado. Nunca es la base, no somos salvos por obras de ninguna manera, no hay obras que nos puedan salvar, somos pecadores. Pero el Evangelio trae como resultado buenas obras, trae una vida transformada, somos una nueva criatura, dice Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Entonces, por eso Pablo le está diciendo acá a Tito que debe hablar la sana doctrina, porque había falsos maestros acá que estaban enseñando una falsa doctrina, un falso evangelio.
Entonces, nosotros necesitamos comprender que para que nosotros como iglesia podamos crecer en piedad y podamos ser piadosos realmente y podamos seguir creciendo en santidad, lo que nosotros necesitamos es una predicación profunda. Es una predicación teológicamente correcta. Lo único que va a producir vidas transformadas es la palabra de Dios. Me encanta cómo lo dice Pablo, muy clarito de esto. En Hechos, capítulo 20, versículo 32, dice Pablo a los ancianos de Éfeso, estando en Mileto, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Me encanta lo que Pablo le dice en este versículo a los Efesios. Pablo le está diciendo: miren, yo me voy a ir, no voy a estar más con ustedes. Van a entrar lobos rapaces, falsos maestros, que van a querer destruir la iglesia. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero Pablo dice: yo no los dejo solos, los encomiendo. La palabra ahí encomendar es dejar al cuidado de alguien. O sea, yo me estoy yendo, pero los estoy dejando al cuidado de alguien. ¿Al cuidado de quién? Y me encanta este texto. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Noten, ahí hay una figura retórica que se llama endíadi, se llama. Es cuando vos usas dos términos para decir algo. Por ejemplo, sano y salvo. Estoy sano y salvo, estoy seguro. O sea, es lo mismo, sano y salvo es lo mismo. Y me encanta acá, porque ¿a qué los encomienda Pablo? A Dios y a la palabra de su gracia. Es como que encomendarlos a Dios y encomendarlos a la palabra es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a guardar a esta iglesia de Efesios, de la falsa doctrina? Dios. Dios los va a guardar. Y podríamos decirlo de otra manera. ¿Quién los va a guardar de la falsa doctrina? La palabra de Dios. A Dios, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y dice acá que esta palabra tiene poder para sobreedificaros. La palabra sobreedificar ahí es la idea de construir algo, edificar algo. O sea, la palabra de Dios, Pablo está diciendo: yo me voy, pero ustedes quedan al cuidado de Dios. Ustedes quedan al cuidado de su palabra. Y esta palabra es la que va a hacerlos crecer. Pero para eso necesitamos ser teológicamente correctos. Para eso necesitamos ser teológicamente profundos. Lo mismo dice Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mismo concepto. La palabra de Dios actúa. El punto de Pablo ahí es que nosotros predicamos y la palabra de Dios obra porque tiene vida en sí misma. Según dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, nosotros predicamos la palabra de Dios y Dios obra por medio de su palabra. Y nos ha pasado, ¿no? A veces nosotros ponemos predicaciones en nuestros hogares, escuchamos sermones, pero generalmente elegimos qué escuchar, ¿no? Qué tema escuchar, y está bien, está buenísimo. Pero cuando venimos a la iglesia no elegimos qué tema escuchar, seguimos estudiando. Y a veces pasa que venimos a la iglesia simplemente sin saber mucho qué significa un texto, o venimos a la iglesia simplemente sin saber que luchábamos con alguien, y la palabra de Dios nos revela cosas que hay en nuestro corazón. Empezamos a ver pecados que ni sabíamos que estaban ahí. No sabía. Llegué acá y empecé a escuchar el texto, empecé a ver la aplicación y entendí: wow, claro, estoy pecando acá. Ni me di cuenta que estaba fallando acá. Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Pero para eso nosotros necesitamos ser, de vuelta, necesitamos ser profundos. Necesitamos poder tomar el texto y explicarlo con claridad. Nosotros necesitamos, como iglesia, entender, exigir, podríamos decir también, que cuando se enseñen las Escrituras se predique con fidelidad y profundidad. Ahora, yo creo y pensaba un poco estudiando este texto en lo que Tito debía hacer y en cómo la iglesia iba a crecer en santidad. Es que
yo creo que para nosotros como iglesia, particularmente para los pastores, hay una tentación de abandonar la palabra. Y el problema es que acá Pablo claramente está diciendo a Tito que la palabra va a producir vidas piadosas. ¿Por qué digo esto? Bueno, sí, por eso leí toda la porción, ahora voy a explicar solamente el versículo 2, pero leí toda la porción porque dice, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y después todo lo que desarrolla tiene que ver con la piedad de los ancianos, con la piedad de las ancianas, de las jóvenes, de los jóvenes y de los esclavos. O sea, todo lo que sigue desarrollando tiene que ver con la piedad. O sea, lo que va a producir justamente que los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los esclavos vivan de una manera piadosa, lo que va a producir eso, ¿qué es? Que Tito hable la sana doctrina. Por eso estoy diciendo que la sana doctrina produce piedad, porque eso es lo que va a traer. Pero hay una tentación, creo yo, con la que nosotros lidiamos, y es que creemos, por supuesto, que la palabra de Dios obra. Creemos que nosotros predicamos el Evangelio, supongamos, predicamos el Evangelio, y de una manera que no entendemos, Dios le da vida a una persona para que pueda creer. ¿Y cómo funciona eso? No lo sé, porque no es que cuando estoy predicando se le ilumina el rostro o baja una luz del cielo, no sé. Pero de alguna manera yo estoy predicando el Evangelio, esta persona entiende que es un pecador, entiende que se va al infierno, entiende que sus obras no lo pueden salvar, que ha quebrantado la ley de Dios, y entiende de una manera que nosotros no entendemos, que la única manera de ser salvo es creyendo en Jesús, creyendo en su sacrificio, creyendo que Jesús es Dios hecho hombre, que en la cruz satisfizo la ira de Dios, recibió la ira que merecíamos, y que resucitó al tercer día, y que ahora es poderoso para salvarlo. Y esa persona que rechazaba a Dios, cuando yo estoy predicando el Evangelio, ahora entiende el Evangelio, y entiende que solamente puede ser salvo por medio de Cristo, y va a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Y cómo funciona eso? No tengo idea, no sé. No sé porque no es que a la persona le brilla el rostro, no sé, en algún momento Dios, le estoy hablando el Evangelio y Dios obra. Bueno, de la misma manera, nosotros no entendemos muy bien cómo es que la palabra de Dios obra. Y por eso yo digo que es una tentación tratar de que la iglesia crezca en piedad por medio de otros métodos que sean más medibles. Quizás el método que encontramos más medible, que representa una tentación para nosotros, son las actividades. Generalmente, la manera que nosotros nos hemos tentado a querer que la iglesia crezca en piedad no es hablando la sana doctrina, es poniendo actividades en la iglesia. Porque es medible. Usted piense por un momento, yo puedo medir a cuántas actividades de la iglesia vos venís. Eso es medible, lo puedo medir. Pero yo no puedo medir cómo amás a tu esposa. O sea, sí, en extremos se puede medir, pero en el día a día no puedo ver cómo has crecido en amar a tu esposa o en someterte a tu esposo. No es muy medible eso. Entonces, lo más sencillo es añadir actividades y llenar la iglesia de actividades que yo pueda medir. Mira, la iglesia está bien. ¿Por qué está bien? Porque la iglesia está llena de actividades y la gente viene un montón de actividades. Incluso vos mismo te podés engañar. Bueno, yo estoy bien con el Señor. ¿Por qué? Y porque estoy en un montón de actividades en la iglesia. Pero las actividades no significa que estés bien con el Señor. Pero es medible. Se mide. Ahora, con nosotros, ¿cómo medimos muchas veces el crecimiento espiritual? Bueno, con el tiempo lo podemos ver, pero en el día a día no lo podemos ver. Y eso es una tentación para nosotros. Es una tentación para tratar de hacer crecer a la iglesia de otra manera. Pero no debemos hacerlo. Si nosotros queremos que esta iglesia sea una iglesia piadosa, necesitamos enseñar la sana doctrina. Necesitamos enseñar teología. Necesitamos enseñar cosas profundas. Ahora, cuando hablamos de enseñar teología, por supuesto que estamos diciendo que se relaciona con nuestra vida. No estamos diciendo, ahora lo vamos a ver. Pero estamos diciendo que hay verdades teológicas que nosotros necesitamos comprender y que se deben predicar desde el púlpito. O sea, piense por un momento, para que vos entiendas la doctrina de la santificación, no tenés que ir a un seminario. O sea, está bien, vos vas a un seminario y profundizás mucho más. Pero en la iglesia te tienen que enseñar eso. Para comprender la diferencia entre la justificación y la santificación, la iglesia tiene que enseñar eso. Para entender cómo la diferencia entre el pacto mosaico y el pacto abrámico, lo hemos enseñado en Gálatas, la iglesia tiene que enseñar eso. Acá en la iglesia no estamos para predicar sobre cómo plantar flores o cómo, no sé, ser mejores vecinos.
No, necesitamos enseñar teología. Y para entender cosas respecto a la segunda venida de Cristo, necesitamos que la iglesia enseñe eso. Y para enseñar cómo funciona una iglesia, no tenés que ir a un seminario. Acá nosotros tenemos que enseñarte cómo funciona una iglesia, cómo se pastorea una iglesia, cómo crece una iglesia, para entender la suficiencia de las Escrituras. No hace falta que haya un seminario. Andá y lo promovemos nosotros para seguir creciendo. Pero acá se tiene que enseñar. Y noten cómo todas esas verdades teológicas van a impactar tu piedad. Si vos no crees en la suficiencia de las Escrituras, no vas a leer tu Biblia en el día a día. Si vos no entendés la diferencia entre la justificación y la santificación, pueden pasar dos cosas. O que te quieras salvar por tus obras, que nunca te vas a salvar, por supuesto, o que te engañes pensando que sos un creyente cuando no lo sos. Porque no entendés la diferencia entre la justificación y la santificación. Si vos no entendés cómo funciona una iglesia, lo más probable es que en tu hogar los roles estén cambiados. ¿Se dan cuenta? La teología tiene un impacto directo en nuestra vida. Y eso es lo que Pablo va a decir ahora. Pablo va a mostrar cómo la sana doctrina, cómo la teología debe impactar nuestra vida. Entonces dijimos que el propósito de la sana doctrina es producir vidas piadosas. La primera manera en la cual la sana doctrina o la teología produce vidas piadosas es cuando es enseñada por los pastores. Nosotros debemos esperar cada domingo venir a la iglesia y que se enseñen verdades teológicas, que podamos aprender, que podamos crecer, que podamos entender cosas del texto que no entendíamos. Eso debemos esperar nosotros cada domingo. Entonces, en un sentido, la responsabilidad en primer lugar cae sobre los pastores. Los pastores deben estar acá enseñando verdades teológicamente profundas. Pero la segunda manera en la cual la sana doctrina o la teología produce vidas piadosas es cuando es aceptada por los creyentes. Y acá cambiamos la responsabilidad. La responsabilidad de los pastores es enseñar, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es aceptar la doctrina. Es aceptar la sana enseñanza. Entonces ahora Pablo va a mostrar cómo la teología es sumamente práctica. Y Pablo va a hablar acá de distintos grupos de personas. Nosotros hoy solamente vamos a ver los ancianos. Pero decidí hacerlo así para poder ir más despacio y poder ver cada grupo de personas. Pero es toda una unidad esto. O sea, luego de que dice habla de lo que está de acuerdo a la sana doctrina, ahora va a hablar de cada grupo de personas. Y le dice a los ancianos en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y acá tenemos el contenido de lo que Tito debía enseñar. Como dijimos antes, acá podemos ver cómo, y después lo va a explicar del versículo 11 en adelante, podemos ver cómo claramente, a diferencia de la falsa doctrina o el falso evangelio que produce vidas impías, porque digo esto, bueno, el falso evangelio que te dice que podés salvarte por obras, cuando no podés salvarte por obras, eso es un falso evangelio. El falso evangelio te dice que podés hacer una oración y vivir como quieras, eso es un falso evangelio. Pablo va a decir que va a mostrar ahora que el verdadero evangelio, que es solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Pero Pablo va a explicar que cuando vos realmente crees, eso transforma tu vida. Si no hay transformación, es que nunca hubo salvación. Y entonces Pablo le dice ahora cómo deben vivir los ancianos que han creído, los ancianos que realmente se han arrepentido. Entonces ahora Pablo está diciendo a los ancianos que deben ser sobrios. Ahora, cuando hablamos de ancianos acá, estamos hablando de personas mayores de edad. Pablo habla de ancianos en capítulo 1, versículo 5. Dice que lo dejó a Tito en Creta para que estableciese ancianos, pero ahí ancianos es pastores. ¿Por qué decimos que es pastores ahí? Porque el contexto nos ayuda a verlo. Porque luego empieza a hablar de los requisitos, ¿no? De los pastores. Entonces ahí cuando dice ancianos, está hablando de pastores. Pero acá cuando Pablo usa ancianos, no está hablando de pastores, está hablando de personas mayores de edad. Esta palabra anciano se usa 3 veces en la Escritura, una es en nuestro texto y 2 veces más que se traduce como anciano, o la Reina Valera
lo traduce como viejo. Por ejemplo, en Lucas 1:18, dice Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo. Ahí viejo es la palabra anciano. Y mi mujer es de edad avanzada. Filemón 9, Pablo dice en Filemón 9, mas te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano. Y ahí está hablando de una persona mayor de edad. Ahora, yo quiero hacer una aclaración acá. Porque, por lo menos, lo que suele pasar cuando hablamos de edades es que cuando vos le decís la edad a alguien que tiene, no sé, decís, tal persona, si es una persona, es un anciano, ¿qué edad tiene? Tanto. Es joven. Es joven, claro, porque tiene la misma edad. Bueno, cuando hablamos de anciano, acá en la Escritura, se calcula una persona entre 55 y 60 años. Cuando hablemos de ancianas, ya las voy preparando mentalmente. Cuando hablemos de ancianas, bueno, saquen sus conclusiones. Estamos hablando acá, cuando Pablo está hablando acá de un anciano, está pensando acá, dice un escritor, me encanta, una persona con edad suficiente para haber criado una familia y ver a sus hijos formar familias propias. Repito, con la edad suficiente para haber criado hijos y ver ahora a tus hijos criar sus propias familias. Si ese es tu caso, sos un anciano. Por más que no uses bastón. Sos un anciano. Esto no es cultural. Bueno, antes la gente vivía más. No tiene nada que ver con eso. El punto acá es que está hablando Pablo de personas que ya no están criando hijos. Ya los criaron. Y ya ahora son sus hijos los que están criando a sus otros hijos. Así que yo no quiero ofender a nadie acá. Pero bueno, sí quiero que te consideres, si ese es tu caso, un anciano. ¿Y por qué digo esto? No estoy buscando acá ofender a nadie, sino el punto acá es que ahora yo quiero que cuando se escriba un anciano, si ese es tu caso, pienses en vos. Porque lo más fácil es siempre decir, bueno, un anciano es alguien que tiene 90 años, así que yo no aplico. No, si vos sos una persona que ya ha criado hijos y ahora tus hijos están criando ya a sus hijos, por favor, pensá en vos. Y por supuesto, no solamente pensamos en los ancianos, esto aplica a todos. O sea, Pablo va a dar como una aplicación para los ancianos, pero entendemos que lo que Pablo dice de los ancianos en realidad es de todo creyente. Por ejemplo, Pablo dice que los ancianos deben tener dominio propio, templanza, y lo mismo dice de los diáconos y de los pastores, sin importar la edad. Dicen que deben ser dignos, y lo mismo dice de los diáconos y de las esposas de los diáconos. Dice que deben ser sensatos, por ejemplo, y lo mismo va a hablar también de los pastores. O sea, se aplica a todo, estos términos se aplican a todos. Pero acá Pablo está pensando en características propias de las personas mayores. Y Pablo comienza hablando de que los ancianos, dice acá, deben ser sobrios. Noten ahí conmigo, que los ancianos sean sobrios. Sobrios ahí literalmente quiere decir sin alcohol, pero por supuesto se usa de manera como metafórica, digamos, para hablar de una persona con una mente clara, una persona con buen juicio. Y por eso digo que Pablo está aplicando esto específicamente a cada grupo de edad, porque nosotros solemos ver muchas veces que las personas, cuanto vos más mayor te vuelvas, más vas creciendo, a veces los ancianos piensan que tienen permiso para decir lo que quieren, ¿no? Has ido, imagina alguna vez, a la casa de algún compañero de tu escuela, lo que sea, cuando eras chico, y fuiste y el abuelo vive ahí y el abuelo te dijo cualquier barbaridad. Y todos dicen, bueno, es un abuelito. No porque tenga una enfermedad mental, digamos, no porque tenga, no sé, Alzheimer, digamos, o alguna. No estamos hablando de eso, sino por su carácter. Y te dijo cualquier cosa el anciano. Y todos le dicen, bueno, es un abuelito. No podés hacer eso. No podés ofender a alguien así. Si sos un creyente, no podés. Estás en una comida de fin de año, ¿no? Y el abuelo dice algo, cualquier barbaridad. O la abuela, ¿no? Para no siempre. Bueno, el abuelo vamos a decir ahora acá, porque estamos hablando de los hombres. El abuelo dice cualquier barbaridad. Y en la comida, y se arruina la comida. Y todos que dicen, bueno, déjalo, es el abuelo. No, si sos un creyente, no podés hacer eso. No podés decir lo que vos quieras. La edad no te da licencia para actuar con soberbia. Un hijo adulto le dice a su padre, papá, no puedo decir vestido así al casamiento, es un casamiento. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Bueno, eso no es una persona sobria.
Eso no se espera de un creyente, de un inconverso, por supuesto, pero de un creyente de ninguna manera. Es muy llamativo, Pablo acá usa un adjetivo para hablar de sobrio, pero el verbo acá, sobrio, se usa a veces en referencia a la venida del Señor. Dice, por ejemplo, en 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid el lomo de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios, el mismo, o sea, acá es un adjetivo en Tito, pero acá en Pedro es la misma palabra, pero un verbo. En 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y me llama la atención la conexión que hay entre ser sobrios y la venida del Señor, y la conexión que hay entre un anciano que se acerca al final de su vida y alguien que es sobrio. Porque el punto de Pablo es que acá que la venida del Señor, en el caso de Pedro, perdón, la venida del Señor no te da licencia para hacer lo que vos quieras. Bueno, no puedes decir, bueno, el Señor viene, bueno, voy a disfrutar más del pecado. No. Todo lo contrario, el Señor viene y viví más en santidad. Bueno, de la misma manera, bueno, puedo decir, bueno, yo ya está, ya crié mis hijos, ya soy grande, ahora puedo entregarme al pecado. No. Si sos un creyente no podés hacer eso. Si sos un creyente tenés que ser una persona, como dice acá, sobria, que hayas recorrido varios caminos en el Evangelio y aún en la vida. No te da licencia para entregarte al pecado. Y ese es el punto de Pablo acá. Y eso es lo que solemos ver con las personas que se van poniendo mayores. Es como, bueno, yo ya no tengo que batallar más con el pecado. A ver, ¿me podés decir dónde está eso en la Biblia? Esta es la frase que se suele hablar con una persona grande. No, yo antes me levantaba a tal hora, leía la Biblia, 2, 3 horas. Ahora ya estoy grande, ya no. Pero no porque no puedo por mi edad, ¿no? Porque el físico no me lo permite. Sino porque, bueno, como que yo ya estoy superado. La famosa frase, ¿no? Yo ya estoy más allá del bien y del mal. Bueno, eso es herejía. Se la podemos decir, ¿no? Como una frase popular, digamos, graciosa, pero nadie está más allá del bien y del mal. Todo creyente debe seguir batallando con el pecado. Por eso Pablo dice que sean sobrios. Si vos no importa qué tan grande seas, si sos un creyente y estás de este lado de la eternidad, la batalla con el pecado no ha terminado. Y ahí me encanta un texto, porque cuando lo entendemos en un contexto, refleja la importancia de seguir creciendo en piedad. Le dice Pablo a los filipenses, en Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, hablando de la santidad perfecta, ¿no? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, 2 veces repite la palabra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo está hablando acá, la palabra prosigo ahí es como alguien, se usaba de dos maneras. Una es como un atleta que está corriendo a máxima velocidad para llegar a la meta, o la otra es como alguien que está persiguiendo a una presa en su casa, o sea, para cazarla. No se cazaba con rifles en ese momento. Entonces, si vos querías cazar algo, bueno, o le ponías una trampa o lo perseguías. Yo estoy hablando de alguien que corre y persigue a su presa para cazar. O sea, imagínate, alguien que está corriendo una carrera, supongamos de 100 metros, ¿cómo corre? No corre mirando la tribuna ahí, no. Corre mirando solo la meta a máxima velocidad. Si vos nunca cacé de ninguna manera, pero mucho menos, no sé, con una lanza o algo así, pero imagino que si vos estás cazando y estás corriendo a un animal, no vas mirando el bosque, vas corriendo a todo lo que da. Bueno, Pablo usa esta palabra para hablar de su santidad. No pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, pero sigo la meta, corro como alguien que persigue una presa. Ahora pregunto, ¿qué edad tenía Pablo cuando escribió esto? Y quizás 60 años. Leímos recién Filemón 9, siendo como soy yo, Pablo, anciano. Bueno, Filemón y Filipenses se escriben casi juntas, no sé cuál antes y cuál después, no importa, no viene el punto. Pero las dos son cartas de la prisión. Y Pablo, cuando estaba preso en Roma, tenía más o menos 60 años. Así que Pablo, teniendo 30 años en el Evangelio, está diciendo cómo hace respecto a su santidad. Pero sigo a la meta, corro, me esfuerzo a lo máximo. Por lo tanto, si vos sos una persona que califica para ser un anciano, bíblicamente hablando, no podés relajarte.
Tu actitud debía ser la de Pablo. Sigo corriendo, me sigo esforzando. La frase, bueno, sí, yo cuando era joven servía en la iglesia, ¿y ahora qué haces? Y no hago nada. ¿Pero tenés alguna discapacidad? No. Y entonces está mal. Porque obviamente la edad te puede limitar, por supuesto, claro que sí. Te puede limitar en cuanto a cosas que uno hace. Cuanto más uno va creciendo, Pablo dice que su cuerpo se va desgastando. Cuanto uno más crece, bueno, obviamente, quizás antes no se podías no dormir 2 noches y hoy ya tu edad no te lo permite. O quizás antes podías, no sé, físicamente hacer un montón de cosas, hoy físicamente no podés. Pero acá no estamos hablando de misterios, estamos hablando de santidad. Y en la santidad no llegaste todavía. Tenés que seguir esforzándote al máximo, no ya trotando, al máximo. Luego Pablo acá habla de serios. Y por supuesto, la palabra serio acá no está hablando de alguien con una cara larga, ¿no? Digamos, malhumorado. Sino acá alguien, cuando Pablo está hablando de alguien serio, está hablando de alguien digno de respeto. O sea, si vos sos un anciano, debes ser alguien digno de respeto. Debes ser una persona que la iglesia te respetemos por tu piedad. Y de vuelta, es llamativo como Pablo, si bien esto aplica a los pastores, por ejemplo, es llamativo que Pablo lo aplica a los ancianos. Porque muchas veces los ancianos con el paso del tiempo pierden la seriedad. Pero no, de vuelta, no pierden la seriedad porque tienen, no sé, demencia senil, supongamos que, bueno, ¿qué vas a hacer? Sino que pierden la seriedad porque a veces se vuelven mentirosos. Todos hemos hablado, ¿no? Alguna vez con un anciano que te dijo que le enseñó a jugar al fútbol a Pelé, le enseñó a jugar al básquet a Michael Jordan, estuvo con Colón cuando descubrió América y detuvo un ataque ovni en la Tierra. Digo, eso no es serio. Pero de vuelta, no te dice todo esto porque tiene algún problema de demencia senil, supongamos, ¿no? O de Alzheimer. Te dice esto porque es un mentiroso. Claro, no lo podés comprobar, digamos. O sea, entonces, como no lo podés comprobar, te dice cualquier cosa. Y no es serio. No es serio. Vemos personas mayores que hablan cualquier cosa. Y si ese es tu caso, no sos digno de respetar. Nadie te va a respetar en la iglesia. Para ser una persona y un anciano acá particularmente, me llama la atención que cuando, por ejemplo, Pablo le habla a Timoteo de la falsa enseñanza, le llama fábulas de vieja. Fábulas de vieja. Primera de Timoteo 4:7. Bueno, justamente hace referencia a eso, a los inventos de las ancianas. Bueno, si vos sos una persona mayor, tenés que ser una persona que sea seria, que acá te tomemos en serio. Que cuando vos hablás la palabra de Dios. Que cuando vos vas a darle un consejo a alguien, no le decís cualquier cosa, no le decís lo que te parece, le das un consejo con la palabra de Dios. Yo creo que hay 2 maneras en las cuales nosotros podemos ver muchas veces la firmeza de una iglesia. Es cuando hay jóvenes piadosos y cuando hay adultos piadosos. Cuando hay hombres mayores a los cuales vos podés acercarte y le podés pedir un consejo, y es un hombre que, por su experiencia de vida y su profundidad teológica, o sea, se combinan esas 2 cosas preciosas. Una persona con mucha experiencia que ha vivido, lo cual, por supuesto, vivir te da experiencia por el simple hecho de vivir, porque ves muchas cosas. Pero la sabiduría no viene por sí sola, viene por la palabra de Dios. Entonces se combina el ser una persona mayor y ser una persona que conoce la palabra de Dios, y entonces es una persona seria. Es una persona a la cual nos acercamos y te pedimos un consejo y hermoso, nos hablas la palabra de Dios. Luego Pablo le dice acá, habla de prudentes. Y acá prudente está hablando de dominio propio y es similar a lo que habló respecto a sobrios, ¿no? El punto de Pablo acá es que tenés que ser si sos un anciano, tenés que ser alguien con dominio propio. Muchos ancianos de grandes se vuelven bebedores, se vuelven glotones, se vuelven perezosos. Muchos ancianos se vuelven inmorales. En la Escritura hay un patrón que vemos en la Escritura y es que cuanto más caminamos con el Señor, muchas veces, y más grandes nos ponemos, más débiles somos a veces. Un ejemplo de esto es el ejemplo de David, que ya conocemos, que adultera con Betsabé más o menos a los 50 años, David. Y piensen que cuando se le apareció Samuel, él era un muchacho. Él estuvo, no sé, quizás 30 años huyendo de Saúl. Y vemos cosas hermosas de David, y cuando llega a los 50 años, él baja la guardia y cae en adulterio. Noé planta una vid y se emborracha.
siendo un hombre grande. Gedeón hace un éfod, del cual se comete idolatría a todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuanto más grande nos ponemos, no somos más inmunes al pecado. A veces hasta puede ser que seamos más débiles. Entonces, si vos sos un anciano, necesitas seguir ejerciendo el dominio propio. Debe ser un ejemplo para la iglesia de dominio propio. Y luego dice Pablo, ahí concluyendo, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Estos tres términos van juntos. Sanos en la fe, no está hablando de sanos en la fe como alguien conocedor de la palabra, aunque sí debe serlo, sino sanos en la fe está refiriendo a alguien sano en cuanto a su confianza en Dios. O sea, el punto es que un anciano debe ser un ejemplo para la iglesia de alguien que confía en Dios. O sea, él es una persona, por ser mayor y ser creyente, ha visto el obrar de Dios. Entonces, al haber visto el obrar de Dios, es una persona que probablemente te puede aconsejar y te puede decir, tranquilo, estás en una situación nerviosa, ¿no? No sé, estás con tus hijos en una situación apretada económicamente y un anciano te dice, tranquilo, yo ya lo pasé y vi cómo el Señor me proveyó. La palabra de Dios dice esto, tranquilo, Dios te va a proveer. Eso es en la fe. Una persona que es un ejemplo, al haber vivido tanto tiempo con el Señor, es un ejemplo de confianza en Dios. Y entonces lo miramos nosotros. ¿Cómo es alguien que confía en Dios? Después dice acá, me encanta, sanos en el amor. Y acá el amor se está refiriendo al amor a los hermanos. Muchos ancianos, a medida que crece, se vuelven autocentrados. De lo único que hablan es de sus dolores de cuerpo. Y nada más. Pero acá Pablo los está exhortando. Preocúpense, vos sos un anciano, preocupate por otros. Capaz no tengas toda la fuerza para hacer un montón de cosas, está bien, pero preocupate por otros. Sé un ejemplo de amor a los hermanos. Es muy lindo cuando te encontrás con ancianos ya muy, muy ancianos que apenas pueden caminar, pero todo el tiempo te preguntan, ¿tenés algún pedido de oración? Y cuando te ven, te dicen, ¿y cómo va tal cosa? Estuve orando por vos. Bueno, eso es amor por los hermanos. Ni te habla de cómo está. Te pregunta cómo estás y algún pedido de oración. Si sos un anciano, no podés retirarte de la iglesia. No podés decir, bueno, ya crecí mucho, así que ya me jubilo del cristianismo. No existe la jubilación del cristianismo. Tenés que vos ser un ejemplo para todos nosotros, que somos más jóvenes, de cómo se ama a los hermanos. Y por último dices, sanos en la paciencia. Y acá el término paciencia es perseverancia. Y bueno, de vuelta, ¿no? Si nos detenemos a pensar, probablemente un anciano es alguien que ha padecido por el Señor, alguien que ha sufrido, alguien que ha soportado. Y entonces debe ser un ejemplo para nosotros de alguien que persevera. Como lamentablemente muchas veces pasa a lo contrario, ¿no? Cuanto más crece una persona, menos se involucra con el Señor. No, a veces parece que cuando uno más crece, en realidad menos perseverante se vuelve. Pero debería ser al revés. Deberíamos, si yo soy un anciano, debería ser alguien que sea un ejemplo de alguien que permanece, alguien que sigue firme. Los años han pasado, pero acá estoy y es hermoso. Vemos ancianos que han pasado momentos sumamente difíciles, pero están firmes en el Señor. Han perseverado. Y eso es un ejemplo para todos nosotros. Para terminar, me encanta cómo concluye Pablo 2 Timoteo. Y si en Filipenses dijimos que Pablo era un anciano, acá todavía es más anciano, porque es su segundo encarcelamiento. Y noten cómo Pablo termina sus últimas palabras, casi ahí en 2 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 9, le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Me encanta. Acá quizás podemos imaginar a Pablo, tendría unos 65 años, tal vez Pablo, no sabemos con exactitud, por ahí andaría Pablo. ¿Y en qué está pensando Pablo? En la extensión del Evangelio. A fulano lo mandé allá, a este lo mandé al otro lado. Cuando vengas tráemelo a Marcos, porque hace buenos masajes. No, porque me es útil para el ministerio.
Tráelo a Marcos quizás porque lo quiero enviar a otro lado. O sea, Pablo está a punto de morir y ha perseverado. Y eso después dice, o un poquito antes, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Alguien que ha permanecido. Alguien que ha llegado al final de sus vidas y a punto de morir, porque Pablo ya sabe acá que va a morir. A diferencia de Filipenses. Va a morir, pero no le importa. Pablo está pensando en otros. Bueno, así debería ser. Si sos un anciano, debería consumirte la obra del Señor. Debería estar pensando, ya me quedan pocos años de vida, de qué manera, o no sé si pocos, pero menos, de qué manera puedo usarlos para el Señor. De qué manera, a ver cómo puedo, de alguna manera, poner un granito de arena para que la obra del Señor crezca, para que el Evangelio corra. De qué manera puedo servir más a otros. ¿Cómo puedo hacer? Quizás ya hoy no tengo niños pequeños y eso me da flexibilidad para otras cosas, lo que sea. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo seguir creciendo? ¿Cómo puedo amar a otros? En lugar de decir, bueno, yo ya hice mucho por el Señor. Ya está. Yo ya no voy a hacer más. Así que Pablo está diciendo acá, ¿se dan cuenta, no? Esto es lo que Tito debía hablar. La sana doctrina debe producir vidas piadosas. Una verdad teológica profunda debe producir una vida piadosa profunda. Y por supuesto, si sos un anciano que no ha cultivado su alma o no vive de esta manera, bueno, la gracia de Dios es suficiente. 1 Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que nunca debemos hacer en textos como estos es seguir excusando nuestro pecado y decir, bueno yo ya no vivo así que ya está. No, ya está, no. Si no vivís así, debes arrepentirte, buscar al Señor porque su gracia es suficiente y empezar a vivir de esta manera. Empezar a enfocarte en el reino de Dios. La Biblia dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, porque no son nuestras obras los que nos ganan el perdón de Dios, sino es la gracia, es el sacrificio de Cristo. Entonces, si no has vivido de esta manera, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Mirar la cruz, mirar que Cristo ya satisfizo la justicia de Dios. Y ahora esforzarte. Y no seguir endureciéndote. Esforzarte, arrepentirte y cambiar. Arrepentirte y hacer lo que hay que hacer. Y pienso también que esto también es una exhortación para los jóvenes. Porque cómo una persona llega anciano de esta manera, cultivando su alma de niño, o de joven, o de la edad que sea. Cultivando su alma, buscando al Señor, todos los que somos jóvenes acá. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ahora, no es que, bueno, voy a esperar a llegar a viejito para ser sobrio. No, ahora preocupate, entonces cuando llegues, probablemente lo seas. Y si vos estás acá y nada de esto refleja tu carácter, quizás es que no sos un creyente. Puede ser, no lo sé. Deberías examinar tal vez la Escritura, pero quizás no seas un creyente. Quizás seas lo que dice Santiago capítulo 2. Quizás tengas la fe de los demonios, que entienden el Evangelio más que nosotros, pero no son salvos, por supuesto. Y si ese es tu caso, quiero decirte que sí hay esperanza. Nuevamente, sí hay esperanza. Así como hablé a los creyentes, y que si vos un creyente no has vivido de esta manera, debes pedir perdón al Señor. Si vos sos una persona que vive así porque no sos un creyente, lo que debes hacer es arrepentir de tus pecados y creer en Cristo. Confesar que sos un pecador, que mereces la condenación y creer que la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, de Cristo en la cruz, es suficiente para salvarte. Y rogarle que te salve. Y Él lo va a hacer, sin importar cómo hayas vivido, sin importar la multitud de tus pecados. Si vos ahora mismo te arrepentís, reconocés que sos un pecador y confiás en que la muerte y resurrección del Señor es suficiente para salvarte y le rogás que te salve, Él lo va a hacer. Por eso yo te ruego, si estás sin Cristo, que no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, a ser una iglesia teológicamente profunda. Ayúdanos, Señor, a seguir profundizando en tu palabra, a seguir estudiando la profundidad. Guárdanos de volvernos superficiales. Señor, ten misericordia, danos gracia. Te necesitamos. No podemos hacerlo esto por nosotros mismos. Necesitamos tu gracia.
Señor, y también te ruego, por favor, que tú nos ayudes a todos a vivir de esta manera. Pienso específicamente en los ancianos de esta iglesia, que tú les concedas la gracia, Señor, para poder vivir de esta manera, tú les ayudes, tú les capacites, tu Espíritu Santo obre en ellos, Dios, y les dé la gracia para poder vivir, Señor, y ser una bendición para todos nosotros, por favor. Y ayúdanos a nosotros, los más jóvenes, a poder esforzarnos ahora, Dios, en poder cultivar una vida íntegra, una vida piadosa, Señor, por favor. Guárdanos de de engañarnos pensando que cuando seamos más grandes lo vamos a hacer. Si no, ayúdanos ahora, Dios, a esforzarnos, por favor. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.